Importaciones, caídas y advertencias ignoradas. El nuevo derrape de Ecopetrol. Hola a todos y bienvenidos. Soy Carlos Eduardo Osorio Aguiar, ciudadano, abogado y político colombiano, y este es mi podcast Píldoras del Saber. Es lunes 26 de mayo de 2025. En esta oportunidad hablaremos sobre la situación actual de la empresa colombiana de petróleos Ecopetrol. En este análisis abordaremos la magnitud de la caída de Ecopetrol, las causas estructurales que la explican, el papel del gobierno Petro en esta transformación, las implicaciones de que el sector financiero supere al petrolero en términos de rentabilidad y los efectos que esto puede tener para el país en materia de política pública, autonomía energética y estabilidad macroeconómica. Bienvenidos. En abril de 2025, el Ministerio de Minas y Energía de Colombia autorizó a la multinacional Primax Colombia, hoy en manos de la estatal Saudi Aramco, importar entre 4.2 y 5.4 millones de galones de gasolina. Esta decisión, firmada por el director de hidrocarburos, Julián Flores Quiroga, ha encendido una controversia técnica, jurídica, política y económica de enormes proporciones. El asunto va mucho más allá de un simple trámite administrativo. Pone en tela de juicio la coherencia de la política energética del gobierno Petro, la legalidad del procedimiento, los intereses geoestratégicos involucrados y especialmente la suerte futura de Ecopetrol como empresa bandera del Estado colombiano. ¿Qué pasó y por qué importar? Primax Colombia recibió la autorización oficial del Ministerio de Minas para importar hasta 130.000 barriles de gasolina durante un plazo de 24 meses, utilizando los puertos de Buenaventura y Tumaco. El documento cita como base legal la resolución 180.522 de 2010, la cual exige una condición indispensable: que exista un déficit comprobado de combustible en el país. Sin embargo, según reveló el periodista Melquisedec Torres, documentos internos del ministerio muestran que la autorización se concedió pese a múltiples advertencias técnicas de ilegalidad. Ecopetrol, principal productora nacional de gasolina, advirtió durante los comités de abastecimiento que no había escasez alguna. Por el contrario, se registraba una sobreoferta de gasolina, razón por la cual esta importación no solo carecía de sustento legal, sino que además ponía en riesgo el equilibrio logístico y económico del mercado interno. El principal punto de conflicto es legal. La resolución 180.522 establece que la importación de combustibles por parte de agentes distintos a Ecopetrol solo se justifica cuando hay un déficit en el abastecimiento nacional. ¿Cómo puede entonces el ministerio autorizar una operación que contradice esta disposición si Ecopetrol, la entidad técnica con mayor conocimiento del estado de reservas y oferta, advierte que no hay tal escasez? El director de hidrocarburos, Julián Flores, no solo hizo caso omiso de las alertas, sino que además firmó el permiso bajo su entera responsabilidad. Esto no solo representa una irregularidad administrativa, sino que deja abierta la puerta para eventuales procesos disciplinarios, fiscales o incluso penales, en caso de comprobarse daño patrimonial, favorecimiento indebido o prevaricato. Cabe recordar que Flores fue funcionario de Ecopetrol por más de 20 años y conoce perfectamente el funcionamiento del mercado de hidrocarburos en Colombia. ¿Qué pasó? ¿Tomó esta solución en solitario o influenciado? La autorización llega en un momento geopolíticamente sensible. En marzo de 2025, el presidente Petro visitó Medio Oriente. En ese viaje, selló acuerdos con Sabit, el fondo de inversión de Aramco, con el objetivo, según la narrativa oficial, de atraer
inversión extranjera. Pocas semanas después, Aramco cierra la compra de Primax y súbitamente la empresa obtiene privilegios en el mercado colombiano. Lo que está en juego aquí no es solamente una operación comercial, sino una forma de integración vertical internacional, donde Aramco, como productora, exporta gasolina a su filial Primas como distribuidora en Colombia. La operación resulta en una triangulación de beneficios que genera márgenes de ganancia que fácilmente superan el 40%, según estimaciones razonables. En Estados Unidos, márgenes de este tipo serían objeto de investigaciones por prácticas anticompetitivas. Pero en Colombia, en nombre de la inversión extranjera, se permite sin mayor control. Este tipo de estructura también perjudica a los pequeños distribuidores nacionales, que no tienen acceso a las mismas ventajas logísticas, contractuales o regulatorias. ¿Dónde queda Ecopetrol? ¿Dónde queda el discurso ambiental? La gran perdedora en esta jugada es Ecopetrol, una empresa que durante décadas ha sido emblema de la soberanía energética del país. Desde que el gobierno Petro inició la equiparación del precio interno de la gasolina con el internacional, con el objetivo de desmontar los subsidios exigidos por el FMI, se abrió la puerta para que el mercado se rigiera más por la lógica de la rentabilidad que por la de la autosuficiencia. Esta apertura, sumada a la negativa del gobierno de expandir la capacidad de refinación de Barranca Bermeja, ha erosionado el papel dominante de Ecopetrol como proveedor interno. De hecho, la propia fórmula del precio al productor importador, basada en el costo de oportunidad, incentiva a que entren nuevos jugadores al mercado, pero con gasolina extranjera. La contradicción es monumental. El mismo gobierno que predica una transición energética justa, que busca acabar con los combustibles fósiles, promueve ahora el ingreso de gasolina importada con altos márgenes de ganancia para petroleras extranjeras, mientras castiga a la industria nacional con cargas fiscales y políticas incoherentes. Es la lógica verde, al revés. Nuestros combustibles contaminan, los de Arabia Saudita no. Primax solicitó además ser incluida en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles FEPC, que busca reducir el impacto de las variaciones del precio internacional sobre el consumidor colombiano. Aunque se le concedió esta inclusión, se le negó una solicitud de tarifa específica. Pero lo que importa aquí es otra cosa: la posibilidad de que las importaciones autorizadas generen saldos a favor del fondo por medio del diferencial de participación. Esta fórmula es ambigua y abre la puerta a una triangulación contable, donde las ganancias, una vez más, terminan beneficiando al exportador-importador Aramco, en detrimento del interés público. El Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles tiene un déficit crónico de más de 40 billones de pesos y ha sido una papa caliente para el Ministerio de Hacienda. Permitir que jugadores privados y con integración vertical se beneficien del diferencial puede agravar el problema fiscal o, en el mejor de los casos, distorsionar su función de estabilización. ¿Casualidad o jugada maestra? Las conexiones entre la visita de Petro a Medio Oriente, la compra de Primax por Aramco, la firma de acuerdos con Savit y la autorización para importar gasolina parecen demasiado evidentes como para pensar en coincidencias. Todo apunta a una estrategia cuidadosamente diseñada para abrirle el mercado colombiano a uno de los gigantes del petróleo mundial en condiciones excepcionalmente ventajosas. Esto tiene implicaciones profundas. Geopolíticas, porque Aramco es una herramienta de poder blando de Arabia Saudita, que ahora extiende su influencia al mercado energético colombiano. Económicas, porque desmantela el monopolio de hecho que tenía Ecopetrol sobre la distribución mayorista.
regulatorias, porque si se permite esta operación, se sienta un precedente para que otras empresas exijan igual trato, debilitando el marco normativo actual. Políticas, porque revela la desconexión entre el discurso oficial del gobierno Petro y sus decisiones en la práctica. Una política sin brújula. Lo más grave de todo esto no es la operación en sí, sino la falta de coherencia en la política pública. Colombia parece estar actuando sin una estrategia energética clara. Se desmontan subsidios sin proteger la industria nacional. Se permite el ingreso de productos fósiles extranjeros mientras se ataca a los nacionales y se promueven acuerdos internacionales que comprometen la soberanía económica del país. Además, se debilita la capacidad técnica del Ministerio de Minas y Energía al ignorar las advertencias de sus propios funcionarios. ¿Cuál es el valor de la institucionalidad si quienes toman decisiones lo hacen desoyendo a los expertos? La decisión de autorizar a Primax la importación masiva de gasolina, a pesar de las advertencias legales y técnicas, no es un hecho aislado. Es parte de un patrón más amplio de decisiones que, a nombre del cambio o de la transición energética, han terminado fortaleciendo a actores externos, debilitando a Ecopetrol y comprometiendo la capacidad del Estado para regular su mercado energético. El gobierno Petro, que llegó prometiendo soberanía energética, termina favoreciendo a una petrolera extranjera con conexiones directas al Estado saudí. Lo hace además con un argumento frágil, la supuesta eficiencia y sostenibilidad, mientras ignora el impacto logístico, financiero y político de esta decisión. En el contexto de la presentación de resultados financieros del primer trimestre de 2025, uno de los datos más reveladores para el análisis económico y político del país no fue únicamente la caída en las ganancias de Ecopetrol, sino lo que ese dato proyecta. Si la tendencia actual se mantiene, Bancolombia podría superar a la petrolera estatal como la empresa con mayores utilidades del país en los próximos 2 años. Lo que a primera vista parece una mera comparación de cifras, en realidad contiene una bomba de tiempo para el modelo energético, fiscal y estratégico del Estado colombiano. En el primer trimestre de 2025, Ecopetrol reportó una utilidad neta de 3.1 billones de pesos, lo que representa una caída del 22.1% en comparación con el mismo periodo de 2024. Esta tendencia bajista no es nueva. La petrolera acumula ya 9 trimestres consecutivos de disminución en sus ganancias, una racha que comenzó en los primeros meses de 2023. Ecopetrol no solo está ganando menos, sino que también está perdiendo espacio simbólico y estratégico como la locomotora del desarrollo nacional. La caída promedio de 200.000 millones por trimestre, si se mantiene, puede derivar en que para 2027 la petrolera se vea superada por Bancolombia en generación de utilidades netas. ¿Pero cómo llegó Ecopetrol a este punto? Algunas causas estructurales de la caída de las utilidades son un entorno internacional adverso, pues según Ecopetrol, el entorno internacional ha sido determinante. La caída del precio del crudo Brent le restó a la compañía cerca de 800.000 millones de pesos, mientras que la inflación y la tasa de cambio implicaron otras pérdidas de 100.000 y 300.000 millones respectivamente. Estos factores, aunque exógenos, no explican toda la historia. Son condiciones que afectan a todas las petroleras del mundo y, sin embargo, varias han logrado mantener márgenes estables o incluso aumentarlos vía eficiencia operativa, diversificación de portafolio o estrategias de cobertura. Por otro lado, uno de los factores determinantes ha sido la política energética del gobierno Petro, que ha golpeado a Ecopetrol en varios frentes, como lo son el congelamiento de contratos de exploración y explotación. A pesar de que se prometió una transición ordenada, el Ministerio de Minas optó por no firmar nuevos contratos, lo que pone en riesgo la reposición de reservas y la sostenibilidad futura de la producción.
también está el desincentivo a la refinación nacional, la negativa histórica de ampliar la capacidad de la refinería de Barranca Bermeja ha sido una constante. Esto limita la capacidad del país de procesar su propio crudo y lo expone a mayores importaciones. También la autorización de importaciones injustificadas. La más reciente autorización a Primas Colombia para importar gasolina por 2 años y en volúmenes significativos. Ello rompe el monopolio de facto de Ecopetrol en las compras externas y crea una competencia interna desleal, como ya se analizó. A su vez se suman problemas operacionales y sociales tales como bloqueos en campos clave como Rubiales y Caño Sur, atentados al oleoducto Bicentenario en Arauca, producción diferida de más de 1.4 millones de barriles en lo que va del año y desaceleración en la venta de gas y combustibles blancos por menor demanda interna. Todos estos eventos no solo afectan el volumen de producción, sino que aumentan los costos operativos, reducen la eficiencia logística y deterioran la confianza del mercado. En paralelo, Bancolombia se mantiene como uno de los actores más estables y rentables del país. En el mismo primer trimestre de 2025, la entidad registró utilidades por encima de 1.5 billones y se proyecta que esta cifra pueda mantenerse o incluso aumentar si la economía sigue mostrando signos de recuperación moderada. A pesar de algunas críticas sobre sus gastos financieros, el sector bancario se ha visto favorecido por el entorno de altas tasas de interés, la valorización de sus activos y el crecimiento en cartera. Además, su diversificación y perfil bajo en términos de riesgo regulatorio, comparado con el sector energético, le ha permitido avanzar sin grandes sobresaltos. La idea de que una entidad financiera supere en rentabilidad a la principal empresa de hidrocarburos del país no es menor. Es un cambio de paradigma en la estructura productiva nacional. Ahora, debemos analizar de igual manera el impacto económico de acabar con la gallina de los huevos de oro. Que Ecopetrol pierda su liderazgo económico frente a un banco no solo tiene implicaciones fiscales, dado que buena parte de los ingresos del Estado dependen de sus utilidades, sino que socava la posibilidad de tener una política energética autónoma y orientada al interés nacional. Si el mercado se llena de importaciones manejadas por conglomerados extranjeros, la capacidad del país para manejar crisis de suministro o para planear su transición energética de forma soberana se verá gravemente afectada. El auge del sector financiero por encima de los sectores productivos es un fenómeno ampliamente estudiado en economías desarrolladas. Cuando los bancos ganan más que las empresas industriales o energéticas, se corre el riesgo de que la lógica del crédito y el capital especulativo reemplace la lógica de la inversión productiva. Esto genera una economía más desigual, menos resiliente y más vulnerable a choques externos. El desbalance entre las ganancias de Ecopetrol y Bancolombia puede generar un cambio estructural en las preferencias de los inversionistas institucionales. Si la rentabilidad de la petrolera sigue cayendo, su acción puede perder atractivo y el peso del sector energético en los portafolios disminuirá. Esto afecta el flujo de capital para nuevos proyectos y debilita la posición de la empresa en mercados internacionales. El país enfrenta varios escenarios. Escenario 1. El de la estabilización y recuperación de Ecopetrol. Sería un escenario ideal que implica una mejora en los precios internacionales, el desbloqueo de los conflictos sociales en zonas petroleras y una corrección en la política energética del gobierno. Esto permitiría a Ecopetrol recuperar su rentabilidad y volver a liderar. Esta probabilidad es de baja a media, considerando el discurso del gobierno y las tensiones geopolíticas actuales. Escenario 2. Persistencia de la caída y sorpaso
de Bancolombia. Este escenario, en el que Ecopetrol continúa cayendo y es superada por el sector financiero, implicaría una reconfiguración del poder económico en el país, con consecuencias fiscales y políticas importantes. Esta es una probabilidad alta si no se toman correctivos urgentes. Escenario 3. Transformación de Ecopetrol en una empresa de transición energética. Este sería un camino proactivo. Ecopetrol podría diversificar su portafolio hacia energías renovables, hidrógeno verde y captura de carbono, y convertirse en líder regional de transición. Esto requiere voluntad política, recursos y estabilidad regulatoria. Esta es una probabilidad media, aunque deseable. Depende de decisiones que aún no se han tomado. La caída de Ecopetrol no puede leerse solamente como resultado de factores de mercado. Es también la consecuencia de decisiones políticas equivocadas, o al menos incoherentes. La negativa a ampliar la refinación nacional, la apertura a importaciones de compañías extranjeras en condiciones desleales y la falta de protección del patrimonio estatal han configurado un contexto adverso para la empresa. Es irónico que un gobierno que prometió fortalecer lo público esté facilitando la pérdida de protagonismo de la mayor empresa estatal del país, mientras promueve acuerdos con fondos soberanos extranjeros que avanzan sobre el mercado nacional. La posible superación de Ecopetrol por Bancolombia no es solo un cambio de ranking corporativo, es un síntoma del desorden estratégico con el que Colombia está enfrentando su presente energético y económico. Mientras otros países protegen sus industrias clave, Colombia parece abrir la puerta a una desindustrialización energética en favor de la lógica financiera y la extranjerización de su mercado. Si no se corrige el rumbo, Ecopetrol no solo perderá utilidades, perderá su razón de ser como símbolo de autonomía y desarrollo. Y con ello, el país perderá una de las pocas herramientas que tiene para gestionar su futuro con soberanía. Colombia necesita una política energética seria, coherente y transparente. No puede seguirse gobernando a punta de acuerdos firmados en el extranjero sin análisis de impacto local, ni sacrificando a empresas públicas en nombre de intereses geopolíticos o comerciales opacos. El caso Primax debe investigarse a fondo, no solo por sus implicaciones inmediatas, sino por lo que representa: la entrega silenciosa de un mercado estratégico a actores extranjeros en detrimento del interés nacional. Gracias. Muchas gracias por acompañarme una vez más en su podcast Píldoras del Saber. No olvides compartir este episodio para poder llegar así con estas píldoras a muchas más personas que demandan información de interés y de utilidad colectiva. Los espero el próximo lunes en nuestra cita habitual a las 7 p.m. con más Píldoras del Saber a través de mis canales de Spotify y YouTube. Hasta pronto.